están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy en Martes de Moda quiero compartirles un lindo recuerdo. Son unas pantuflas tejidas a 2 agujas, son fáciles de tejer, rápido de terminar y más que todo es un recuerdo hermoso. Yo las aprendí cuando estaba en 5º grado y esto fue porque estábamos a vísperas del Día de la Madre y era para dar de regalo en el programa. Y yo me emocioné tanto cuando las tejí que como me gustaron, yo empecé a tejer para todas las mamás de la familia, para mis tías, incluso hasta me tejí yo. Era pequeña, no era mamá, pero me gustó y me tejí para mí también. Entonces hoy las quiero compartir con ustedes. Pero no hablemos más y mejor empecemos. Para tejer estas lindas pantuflas vamos a utilizar lana azul, es lana jazmín. Tengo también esta lana que es lana jazmín de color beige. Vamos a ponerle un adorno, en este caso un pompón en la punta, pero le quiero hacer mezclado, no quiero que sea de un solo color. Las dos lanas son lanas jazmín. Ustedes pueden utilizar cualquier lana que sea un poco gruesita, ¿sí? Vamos a utilizar mis agujas número 4.5. Voy a utilizar también aguja lanera y una tijera. La talla que voy a tejer de estas pantuflas es talla estándar. Por lo tanto, esta talla le puede quedar a cualquier largo de pie, porque como vamos a hacer solo la punta en resorte y lo demás en punto musgo, entonces cede bastante al rato de estirarle y le forma bonito el pie. Entonces voy a hacer mi nudito de inicio y voy a montar 44 puntos. Aquí le aprieto el nudito un poco, no tanto para que pueda entrar la otra aguja. Ya saben ustedes cómo yo pongo los puntos, pero les voy a enseñar. Sí, hacemos lazada, pasamos y montamos. Lazada, paso y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y le monto a la aguja. Lazada, paso y monto. Lazada, paso y monto. Y así vamos a tener 44 puntos. Una vez que tengo tejidos mis 44 puntos, vamos a hacer 12 vueltas de punto resorte o punto elástico, como le conozcan ustedes, que es un derecho y un revés. En la primera vuelta, cuando vamos a iniciar el tejido, ya saben que regla general, tejer el primer punto, y en lo adelante ya no se teje el primer punto. Entonces vamos, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así me voy toda la vuelta y vamos a tejer 11 vueltas más, es decir, vamos a tener un tanto de 12 vueltas tejidas en este punto elástico o resorte, un derecho, un revés. Ya está tejida las 12 vueltas de resorte o punto elástico, que es un derecho y un revés. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a tejer punto musgo, es decir, solo derecho, 14 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Aquí voy a poner yo una marquita para no equivocarme. Toda esta fila va a ser de derechos. ¿Sí? Ahora me toca poner 16 puntos para poner mi otra marquita.
15 y 16. Pongo la otra marquita y esto es para darme cuenta dónde voy a hacer en la fila del revés el punto al revés. Todo va a ser derecho, solamente los dos primeros puntos de aquí en la separación van a ser revés, pero al otro lado. Ahorita estamos haciendo solo derecho y terminamos los últimos 14 puntos con derecho, o sea, 14, 16, 14. Terminemos entonces. Bien, yo ya terminé la vuelta, los 14 puntos que faltaban. Obviamente di la vuelta y ya tejí la que viene, los 14 puntos. Todo va a ser al derecho, sino que aquí lo único que tienen que poner atención es en esto. En la una vuelta va a ser todo derecho. En la otra, los 14 primeros puntos al derecho, paso la marquita, hago un revés. Los 14 puntos que vienen, porque aquí dejamos 16, acuérdense, en el medio, ¿no? Entonces, un revés, 14 derechos, esto es lo más fácil que pueden hacer ustedes en su vida, amigas. Solo deben poner atención y nada más. Acá están ya los 14 derechos y voy a hacer un revés. Por eso yo aquí dejé 16 en el centro. Los dos del extremo van a ser revés, el centro derecho. En esta vuelta, que vendría a ser revés, pero solo para estos dos puntos. Y termino con 14 puntos, obviamente, siguientes al derecho. Entonces, ustedes van a tejer de aquí en adelante 48 vueltas más porque ya hemos hecho las dos de inicio. Pero tal como les estoy diciendo, amigas, no se me vayan a confundir. Esta división es para distinguir la planta del pie y los lados. Entonces, esta parte que sería la del revés, va a ser revés porque los dos primeros del centro van a ser punto revés. Aquí. Entonces, derecho, un revés, 14 derechos, un revés, 14 derechos. ¿Sí? En la fila, obviamente, derecha va a ser todos los puntos al derecho. En la fila del revés, ya les estoy indicando, es revés por estos dos puntos. Estos dos al revés. Y así van a tejer 48 vueltas más, completando 50 con estas dos que ya les enseñé. Miren, amigas, qué fácil que es. Ya están tejidas mis 50 vueltas. Miren cómo queda al lado derecho y cómo va a ir al revés. Ahora lo único que vamos a hacer es rematar para indicarles cómo vamos a coser. Entonces vamos haciendo el remate y obviamente las marquitas que nosotros pusimos para separar ya no las necesitamos porque vamos a rematar, como les digo, y luego vamos a coser. Entonces acabemos el remate para luego indicarles cómo vamos a coser y luego que vean cómo queda terminada. Ya está rematada nuestra pieza. Esta sería la parte que va al talón. Obviamente estas dos líneas que sobresalen son las que determinan que esto es el derecho y obviamente lo de acá el revés. Entonces vamos a coser nuestra pantufla y lo vamos a hacer así, amigas, con la ayuda de mi aguja lanera. Vamos a unir. Voy
al comienzo. Y de esta manera quiero que para unir ustedes vayan tomando cada cadenita, ¿sí? Cada cadenita, y esa va a quedar así, ¿sí? Todas las cadenitas de acá y de acá van a unirlas de esta forma que les estoy indicando, así. No le aprieten mucho para que quede bien bonito el acabado, ¿sí? Vean las cadenitas así, cadenita con cadenita vamos uniendo. Y cuando ya lleguemos acá, ¿sí? Yo les indico cómo vamos a hacer esta parte de aquí. He tenido que subir a mi habitación para terminar el video por problemas técnicos con la luz debido a la lluvia, así que me ven en la mesita de mi cuarto ahora. Ya he terminado de coser esta parte y ahora voy a pasar el hilo y obviamente esa puntita que queda a la parte del derecho, porque si yo le coso todo, al momento de ponerme la pantufla va a quedar una punta en el talón y se va a ver feo, o sea, va a quedar algo feo. Aquí se ve planito, pero al rato de ponerme sale una punta. Entonces, para evitar eso, es que le damos la vuelta al derecho y vamos a coserle en una forma como mocasín, así. ¿Sí ven? Entonces, al momento que asentemos el talón, ya no se va a ver feo, ¿sí? Entonces, vamos acá a coser toda esta partecita para que quede ahí planito. Yo he dejado el hilo que me queda para poder coser esta partecita, sí, y se va a ver bonito, se va a ver más elegante y se va a ver como un estilo mocasín, sí. Entonces vamos a coserle ahí. Me voy a ir al extremo y le voy a ir cosiendo sin apretarle mucho para que no se vea feo, ¿sí? Vamos a ir cosiendo toda esta partecita, este borde, este y este de acá, así, tomando un hilito de la prenda con esta parte. Miren, amigas, ya he cosido yo la parte del talón y si ven cómo queda, al momento de asentar ya no se va a ver una punta, ¿sí? Y va a quedar más elegante. Ahora vamos a coser la parte de arriba y eso lo vamos a hacer con la ayuda de mi aguja lanera. Y como cuando vamos a coser la parte de la corona de un gorro, vamos a pasar puntadas de hilván para luego fruncir todo este filo con punto de hilván. Miren, amigas, así. Ahí sí tienen que, al momento de fruncir, dejar bien apretadito. Vamos a dar la vuelta aquí. Ahí está, amigas. Tiene que estar bien cerrado esta parte. Le podemos incluso pasar unas puntaditas aquí antes de coser el borde. Así, amigas. Entonces, una vez que está bien cerradito, vamos a coser la parte frontal.
de la misma manera que unimos la parte de acá del talón, vamos a unir acá, tomando la cadenita de un lado y del otro, así. Vamos uniendo sin apretar. Esta parte tiene que ir bien planita, bien bonito, no fruncido, para que se vea un bonito terminado. Vamos a unirle toda esta parte, ¿sí? Y vamos a contar 12 de estas onditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta ahí vamos a unir todito, tal como unimos acá. Y una vez que esté unido, vamos a hacerle una borlita. Entonces, amigas, terminemos de unirle igualito como hicimos acá. Bien, ahora voy a rematar. Ya está cosido hasta la 12ª vuelta. Remato. Y voy a perder el hilo. Listo. Voy a recortar. Doy vuelta. Y ahora vamos a hacer la borlita. Mezclando mis dos lanas de color beige y de color azul, voy a hacer lo siguiente. A esta altura voy a dar 30 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Están 30 vueltas. Ahora lo que voy a hacer es recortar. Voy a cortar un poco de hilo para amarrarle a nuestra borla de los dos colores, para que quede bien apretadito, muy bonito. Entonces lo que voy a hacer es esta lana la paso por aquí. Con mucho cuidado que estos hilitos no se me vayan a zafar, porque todo tiene que estar bien apretadito. Entonces primero voy a igualar aquí, que estén a la misma distancia. Amarro aquí. Sí, esto deben tener bastante paciencia y bastante cuidado para que les salga bien. Una vez que está amarrado, simplemente saco con cuidado, ¿sí? Y calculo la mitad del otro lado. Ahí vamos a amarrarle, pero tiene que estar bien apretado. De manera que al momento que nosotros ya igualemos nuestra borla, no se zafe. Entonces aquí, si ustedes desean, pueden darle otra vueltita para que quede bien asegurado. Y listo. Otra manera de hacer una borla que quede bien redondita, bien hecha, obviamente es con cartón. Pero ahorita
como este es el modelo que estoy utilizando con una borlita un poco más suelta, entonces no hay problema. Vamos a hacerle así. Ya una vez que está bien, pero bien amarrada, así, que no se zafe, vamos a coserle en nuestra pantufla y luego la arreglamos. Con la ayuda de un crochet, así como está en esta de acá, voy a bajarme 6 onditas, 2, 4 y en la sexta, ahí voy a poner mi borlita, tal como está aquí para que queden iguales. Entonces, aquí está mi borla y está en la mitad, o sea, vamos a poner en la mitad, entre la punta y la parte de aquí. Y ahora vamos a contar 2, 4, 6, aquí. Para que quede bien segura, bien linda nuestra borlita, nuestro trabajo. Paso para el otro lado estos hilos porque los voy a coser y también los voy a asegurarles bien. Paso el hilo así y también del otro lado a una distancia de unos 2 centímetros para que podamos apretar bien al otro lado. Bajo para adentro, doy vuelta, miren, y ahí voy a amarrar. Voy a hacer mi primer nudito y con la ayuda de mi aguja le voy a pasar una costurita. Está pasado del un lado los 2 hilitos. Ahora voy a hacer lo mismo del lado de acá. Sí, pasé la aguja tomando un poco de la borla y ahora paso el hilo del otro lado. A la vez estoy tomando parte de la borlita y listo. Ahora la amarro bien duro. Y con eso no se va a zafar. Simplemente voy a cortar estos hilos para arreglar la borlita y eso es todo. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es en todos estos hilos, obviamente que quedaron como lazo, voy a pasar la tijera. Paso la tijera por el medio para que se abra la borlita así. Miren, voy abriendo en todas las uniones ahí. Y luego vamos a igualarle, ¿no? A peinarle bonito con la tijera. Ya está ahí. Como está despelucado nuestro botoncito, nuestra borlita, lo único que hacemos es irle peluqueando con la tijera hasta que quede igualito. Así. Vemos que quede igualito. Listo, amigas. Miren cómo queda la borlita. Y miren cómo ha quedado nuestro zapatito, nuestra pantufla. Si ustedes desean, pueden ponerle una plantilla en la parte de acá. Y también, si desean, pueden pegarle. Hay unas plantillas
que tienen unos pupitos como de goma. Eso ya les dejo a criterio de ustedes. Sin embargo, así tal cual, como para las noches de frío, queda excelente. Miren, amigas, cómo quedaron. Bien lindas. Me recuerdan, como yo les dije en un principio, cuando yo era niña. Me da tanta emoción recordar de esta manera mi infancia. Ahora les dejo de tarea a ustedes para que preparen el regalito para el Día de la Madre. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que son una ternurita estas pantuflas? Son muy lindas, son calientitas y pues es un lindo regalo, realmente. Estos días me he ausentado un poquito de mi canal porque una de mis suscriptoras me ha pedido que uno de mis videos le ponga subtítulos en inglés. Y pues esto es lo lindo de YouTube, que uno se va aprendiendo cada día más y cada día más. Entonces, como niña con juguete nuevo, me puse a descubrir y a indagar. Y obviamente, bueno, para otros que ya saben, pues wow, sería como yo haber descubierto el agua tibia. Pero, como les digo, estaba como niña con juguete nuevo. Y a la vez, no solamente puse los subtítulos en inglés, sino que obviamente para pasarlo al inglés, el español debe estar neutro. Quiere decir que hay palabras que, por ejemplo, el inglés no reconoce como diminutivos o palabras que yo como ecuatoriana en mi dialecto las tengo. Entonces un proceso un poco largo, pero a la final aprendí. Están en español, ya corregido para que me entiendan mejor, en inglés, portugués, turco, árabe y ruso. He elegido estos idiomas porque he visto en mis videos que la mayoría de mis visitantes hablan estos idiomas, e incluso una chica me había pedido que por favor le ponga también en árabe. Son cosas que uno se va descubriendo, amigas, y obviamente gracias a ustedes por las sugerencias. Hacen que yo investigue y aprenda más. Eso me gusta mucho. Entonces, siempre déjenme en sus comentarios, amigas, que eso me ayuda a aprender más para ustedes, para compartirles también a ustedes. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. No se olviden de suscribirse activando su campanita para que sean notificadas de mi nueva clase. Y no les canso más. Les dejo de tarea estas pantuflas. Bye.